Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Lo voy a leer. Dice la palabra de Dios de esta manera: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos versículos veremos el día de hoy porque es una introducción. Empieza Pedro con un saludo, y lo que hace Pedro es primeramente decirnos quién es, cuál es su posición, a quién está dirigido esta carta. Y hay un saludo que es muy común en las cartas en el Nuevo Testamento y que creo que es muy importante que una vez más lo podamos recordar y podamos aprender. Entonces, veamos la primera frase. La primera frase del versículo 1 es Simón Pedro. Hablamos un poquito de él el domingo, no sé si ustedes se acuerdan, y yo quisiera recordarles o tocar algunos puntos acerca de este hombre, ¿no? Que se llamaba Simón, y que es un encuentro con Jesús le hace cambiar el nombre, y le dice a Simón que su nombre va a cambiar y se va a llamar Cefas o Pedro, ¿sí? Y dijimos que Pedro era roca, y creo que es importante que podamos recordar un poquito de lo que hizo Jesús. Jesús primero le cambia el nombre a Pedro. Número 2, va a su casa. Vimos que fue a su casa y le sanó a su suegra, vio un milagro. La tercera razón, lo que vimos la semana pasada, es que él tiene un momento muy especial donde fueron a pescar, no habían pescado nada, y Jesús está en ese lugar, le dice que le preste la barca para enseñar, mostrar la palabra. Después le dice que bogue mar adentro, y empieza a ver un milagro, una pesca que dice ahí, las redes se querían romper, la barca se quería hundir, y fue algo sobrenatural. Y esto provocó algo en la vida de Pedro, que reconoció su condición. Cuando Dios le dice boga mar adentro, Pedro le dice: maestro, toda la noche hemos estado pescando, pero en tu palabra echaré la red. Cuando él ve el milagro, él cambia y está viendo que lo que está sucediendo no es nada normal, y le llama a Jesús Señor. Y lo que él dice es: apártate de mí, que soy hombre pecador. Y esto es algo muy importante, porque yo puedo ver cómo Jesús está escogiendo a una persona que ha pecado, una persona que si pensamos en Pedro, era alguien que hablaba cuando no tenía que hablar, una persona impulsiva, una persona que más adelante podemos saber en la historia que negó a Jesús y que lo traicionó. Y aún así Dios lo escoge, y Dios tiene algo especial para él, para su vida. Y creo que eso es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque de la misma manera que Dios escoge a un hombre que es pecador, de la misma manera que Dios le dice: ya no te vas a llamar Simón, tu nombre será este, y le da un nombre, de la misma manera que ahora le dice: te haré pescador de hombres, y le da un propósito. Creo que es la misma manera que nosotros tenemos que ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El día de hoy quizás sería bueno que pudieras recordar de dónde Dios te ha sacado, qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Si recordamos la historia de Jacob, que era su nombre, indica el que engaña, el que usurpa, y que de repente Dios le cambia el nombre a Israel, el que pelea con Dios. Creo que puedo recordar también lo que nosotros éramos antes sin Cristo. Yo no sé cómo era tu vida. A lo mejor tú eras alguien que estaba metido en el alcohol, en las drogas, en la idolatría, no sé, en diferentes cosas. Pero ahora has encontrado a Jesús y has estado con Él, y ahora Él te ha cambiado por completo. La Biblia me dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura.
Y esto me habla del cambio que Dios hace en cada uno de nosotros. Es más, puede ser que a muchos, a lo mejor los que están aquí, han nacido en un hogar cristiano. Y a lo mejor nunca has estado envuelto quizás en ese tipo de vicios. Pero aún así es necesario tener un encuentro con Dios para que Dios cambie tu carácter, tu corazón, tu manera de pensar y tu forma de ser. Cuando yo veo cómo Dios cambia a este hombre, incluso si tú estudias la vida de Pedro en los evangelios, vas a ver que ese Pedro explosivo, aquel que fue capaz de cortarle la oreja a un soldado por defender a Jesús, aquel que le negó, aquel que incluso maldijo a Jesús tratando de que no supieran que era parte del mismo equipo, es una persona completamente diferente ahora que escribe y vemos la carta en relación a lo que él nos está diciendo. Entonces todo esto me habla del cambio que Dios puede hacer en una persona. Y creo que eso es bueno para nosotros. O que recuerdes de dónde Dios te ha sacado, que recuerdes cómo Dios te ha cambiado tu nombre, tu forma de ser, tu forma de actuar, que puedas entender también que Dios tiene un propósito para ti. Y eso es importante porque muchas veces pensamos que a mí Dios no me va a poder usar porque yo no soy a lo mejor más santo que otros, o no me siento tan digno como otros, o a veces pienso que soy tan malo y que fallo muchas veces que a mí Dios nunca me puede usar. Pero ese es un error. La primera condición que vimos la semana pasada, bueno, el domingo, es reconocer que uno es pecador. Y lo dijimos. Claro que Jesús sabía que Pedro era pecador, pero sabía también que su corazón estaba dispuesto a reconocer su condición y cambiar. De la misma manera, Dios quiere usarte a ti. De la misma manera Dios te quiere usar. De la misma manera Dios tiene una oportunidad para ti. De la misma manera Dios está dispuesto a darte un propósito. A Pedro le dijo que te haré pescador de hombres. Y de la misma manera que a él le da un propósito, bueno, yo creo que entiendas, Dios también te lo quiere dar a ti, o ya te lo ha dado. Y es importante que podamos entender en primer plano, así como Dios usa a Simón Pedro, así Dios te puede usar a ti. ¿Estamos? No hay una excusa para decir yo quedo fuera, o Dios escoge pura gente buena. No. La Biblia dice que Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado. ¿Sí? Es la manera en que Dios actúa. Entonces, ahí mismo en Pedro dice Simón Pedro. La manera en que Pedro se describe, creo que es muy interesante. Usa dos palabras y dice siervo y apóstol de Jesucristo. Y yo quiero hablar de la primera palabra. La primera palabra es la palabra siervo. Y creo que es importante que podamos meditar también en esta palabra, porque quizás para nosotros de repente esta palabra no es tan clara por el tiempo en que vivimos. Pero para aquel tiempo, un siervo, un esclavo, porque la palabra siervo sí viene siendo la misma que esclavo, tiene mucho sentido. Y lo que está diciendo Pedro, ahora que Dios lo ha cambiado, ahora que Dios le ha dado un nombre, un propósito, ahora que Dios ha transformado su vida, lo que él está diciendo es que yo soy un esclavo. ¿Y habla de quién? Un esclavo de Jesucristo. Y me habla de la manera en que nosotros podríamos aprender a vivir siendo nosotros como un esclavo de parte o para nuestro Dios. Entender. Si nosotros hemos dicho que Jesús es nuestro Señor, que Dios es nuestro Dios, la manera en que tú y yo deberíamos de actuar o vivir más bien, tiene que ver en relación a esta actitud y a este servicio. Y lo quiero comentar de esta manera porque si hay alguien, un ejemplo de alguien que vino a servir, es Jesús. En Filipenses me dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Pero en esta condición tomó forma de siervo, semejante a los hombres. Y entonces me habla, y es importante que yo pueda entender esto. Mira de quién estamos hablando. Hablamos de Jesús, bueno, hablamos de Dios. Y es Dios mismo el que está dando un ejemplo a cada uno de nosotros de venir a esta tierra, ¿a qué? A servir. Tanto así que Jesús dice: yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida por muchos. Entonces, esto me habla del servicio. Y yo quiero decirte algo: el servir a Dios es un privilegio. Yo no sé cómo tú lo ves. Y a lo mejor pudiera tocar a lo mejor los muchachos que están en el grupo alabanza, los maestros de niños, los que reciben, los que limpian, los que ya están. Yo quiero decirte a ti, el servir a Dios es un gran privilegio. Que a lo mejor es cierto, de repente vienes del trabajo y vienes cansado y vienes corriendo y vienes con hambre, y a veces hay otro culto el domingo desde muy temprano hasta tarde, ensayo y todo, servir, venir entre semana, y a lo mejor viene a hacer limpieza cuando nadie quiere venir y aquí estás y todo. Yo quiero decirte algo: el servir a Dios es un gran privilegio, y no cualquiera está dispuesto a hacerlo. No cualquiera está dispuesto a entregar su cuerpo, su vida por completo. Lo veíamos hace unas semanas: presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable. Y lo que Dios me está pidiendo es una entrega total, completamente hacia Él. Y el que tú le sirvas, y el que tú pongas tu corazón y tu cuerpo y tu vida, es parte de un privilegio que yo quiero recordártelo. Dios no pasa por alto todo lo que tú haces para su obra. Dios no se olvida. Si no haciéndolo Él nos bendice, quiero que entiendas que cuando tú lo haces, Dios te bendice de una manera sobrenatural. Y eso es parte para ustedes, para motivar a que sigan adelante. Pero creo que también es motivar a los demás, a la iglesia, a entender algo. El servir a Dios es un gran privilegio. La semana pasada, creo que la semana pasada, sí, que estábamos viendo en Navegantes un tema acerca de la importancia de lo urgente y de lo importante, y qué es lo más importante para nosotros y todo. Yo les decía, el día que llegues delante de Dios, vas a dar cuentas. Y vas a dar cuenta de tu vida. Y lo primero que vas a dar cuenta tiene que ver con tu fe, si has creído en Él o no has creído. Creo que lo segundo que vas a dar cuenta es la relación a tu familia, ¿no? Tu esposa, tus hijos, todo. Algo que Dios ha puesto en tus manos. Y yo les decía, y lo que vamos a rendir cuentas cada uno de nosotros tiene que ver con nuestro servicio, nuestro llamado y nuestro ministerio. Y la pregunta es: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás sirviéndole a Dios? ¿Cómo le estás trabajando a Dios? O sea, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado capacidad. Y sabemos una parábola que hay en el Nuevo Testamento, en los evangelios, de aquel que se le dio talentos y aquel que los multiplicó, los hizo crecer. La enseñanza es: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y decía: entra en el gozo de tu Señor. Pero de repente hay un grupo de personas, una persona ahí que tuvo miedo y que no produjo nada, que no hizo crecer el talento que se le había dado. Y la enseñanza es tan clara y tan precisa que dice: siervo negligente, malo, tú sabías que me gusta cosechar donde no siembro, y en vez de hacerlo, lo guardaste. Y creo que eso es importante para nosotros, porque Dios te ha dado un talento y un don a ti. Y la pregunta es: ¿qué estás haciendo con él? ¿Cómo estás respondiendo? A lo mejor vas a decir: es que tuve miedo, es que me daba vergüenza hablar, es que me daba vergüenza decir las cosas. Pero la pregunta es: ¿y cómo estás actuando? Porque no se trata de agradar al pastor, a una persona, a un líder,
a una iglesia, sino se trata de responder a lo que Dios ha puesto en ti. Y cada uno de nosotros tenemos un llamado a servir a Dios. Entonces, Simón, Pedro, siervo, es un esclavo por amor, alguien que está dispuesto a dar su vida por amor. Esto ya lo hemos platicado, de cómo es un siervo por amor. Un esclavo podía ser esclavo por una deuda, por una situación, y era por un tiempo, y después de ese tiempo quedaba libre. Pero si el esclavo quería permanecer ahí, él mismo se ofrecía por amor a ese amo que lo trató muy bien a ser un esclavo. Entonces la Biblia me dice que tenía que ir en la puerta y tenía que horadar su oreja, y era una marca de que iba a ser para siempre un esclavo por amor. Creo que lo mismo nosotros tenemos que aprender a ser esclavo por amor, por lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida. ¿Estamos? Simón Pedro, siervo y apóstol. ¿Qué significa la palabra apóstol? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa la palabra apóstol? ¿No se acuerdan o sí? ¿Siervo? No. ¿Qué significa apóstol? Enviado, ¿verdad? Enviado. Y aquí es una palabra muy importante, porque si el ser siervo es un privilegio, el ser enviado también. Y yo creo que tenemos que entender, cuando está Pedro hablando, él está diciendo: yo soy alguien que Dios ha transformado. Era un pecador, Dios me ha transformado. Era Simón, pero él me hizo Pedro. Otro: soy un esclavo por amor hacia él. Y no termina ahí, sino que dice: y soy un enviado. Y cuando habla del enviado, ¿es enviado a qué? Pues a predicar la palabra, a anunciar el evangelio a toda criatura. Y quisiera leer en Mateo capítulo 28. Yo sé que la mayoría se lo saben, a lo mejor hasta de memoria. Mateo 28, del versículo 16 hasta terminar. Mateo 28, 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Claro, Jesús era Dios, y por eso le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y aquí hay un mandato, ¿sí? Dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, todos nosotros, si nos vemos reflejados en la vida de Pedro, somos alguien que éramos pecadores, que Dios nos ha cambiado y que nos llama a servirle. Pero no solamente eso, sino también nos ha enviado. Y me dice claramente ahí: por tanto, id y hacer discípulos. Y esto me habla de ir a predicar el evangelio, de salir a hablar a la gente que está a nuestro alrededor. Y yo quiero que tú te preguntes: ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste a alguien de Cristo? Porque yo estoy seguro que todos nosotros el día de hoy simplemente nos hemos topado con gente que no es cristiana, con gente que no conoce a Dios. Porque muchas veces llegamos a decir: es que todo mi entorno es cristiano, toda mi familia es cristiana. Sí, puede ser, pero hay mucha gente a tu alrededor, en la escuela, en el trabajo, en el trayecto a la iglesia, que no son cristianos. Y la pregunta es: ¿estás hablándole a la gente de Cristo? ¿Estás hablándole de Dios?
Estás cumpliendo con el mandato que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, de hablarle a la gente de Cristo. Aquí no hay nadie de aquí nosotros nos podemos escudar de decir soy muy joven, o soy muy grande, o apenas estoy entrando a la iglesia, o yo no sabía. No, todos aquí es un mandato para cada uno de nosotros, y que tenemos que responder. Y una vez más, no es para que el pastor me dé un check. Muy bien, lo hiciste, muy bien. No, se trata de lo que yo le estoy rindiendo, lo que le voy a rendir cuentas a Dios. Soy llamado a predicar, soy llamado a salir. Y no estamos solos. Acabamos de leer que dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si nos vamos tantito a Hechos capítulo 1, en Hechos capítulo 1 vamos a ver la continuación de este momento. En el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios no nos ha dejado solos, sino que además Él, aparte de estar con nosotros, nos ha capacitado. De repente el problema que tenemos es que nos da vergüenza hablar de Cristo, que no sé por qué. Porque si alguna vez le hablamos de Cristo a alguien y nos rechazan, a lo mejor te sientes que tú no eres para esto, pero eso no debe ser ningún problema. O si a alguien le hablas de Cristo y no acepta a Cristo, a lo mejor te sientes igual, defraudado. Bueno, la Biblia no me manda a convertir a nadie. O sea, la Biblia no dice y a cualquiera que le hable se va a convertir. Tengo que entender que la obra, ¿quién la hace? La hace Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? A ti y a mí nos toca salir, predicar la palabra, predicar el evangelio, salir a la gente, a nuestros amigos, a nuestras familias, y hablarles de Cristo todos los días, hasta que Dios un día pudiera hacer la obra en su corazón. Pero somos enviados. Dice ahí, regresamos a la carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 1 dice: Simón Pedro, siervo, hablamos ya de ser siervos, y apóstol enviado de Jesucristo. Y luego mira, me dice a quién está dirigida esta carta. Dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, lo primero que me muestra aquí es, dice, ¿a quién está dirigida? A todos aquellos que han alcanzado. Y es algo importante, porque no me habla de algo que yo alcancé por mi esfuerzo, sino me dice alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y lo único que está haciendo Pedro aquí es reafirmar y afirmar que Jesucristo es Dios y es nuestro Salvador. Entonces, si pudiéramos hablar, no me voy a meter ahorita aquí, pero pudiéramos hablar claramente y tendidamente acerca que Jesucristo es Dios, y podríamos hablar de la deidad de Dios, más bien que Jesucristo es Dios. Que a veces pensamos que son tres personas y tres dioses, y no, son tres personas, un mismo Dios. Y Pedro lo está diciendo a través de la justicia de nuestro Dios, y no solamente eso, sino también de nuestro Salvador. Y esto es importante porque es Pedro afirmando que si él era un pecador, ocupaba ser salvo. ¿Salvo de qué?
¿Salvo de qué? Bueno, de reconocer y entender algo. Todo hombre ha pecado, todo hombre peca y todo hombre falla. ¿Sí o no? ¿Alguna vez alguien de ustedes ha mentido? Somos pecadores. ¿Alguna vez has envidiado algo? Somos pecadores. ¿Alguna vez has agredido a alguien, lastimado a alguien? Con nuestros hechos, nuestras palabras, somos pecadores. Estoy diciendo quizás cosas que de repente no son tan visibles como aquel que roba, que mata, que golpea, que daña, pero tengo que entender que somos pecadores. Y la Biblia me dice claramente, esto no es algo que nosotros inventamos, esto no es algo que la iglesia está diciendo, sino algo que Dios dice, que todo aquel que ha pecado está muerto espiritualmente, y si has pecado, estás separado de Dios. Y si alguien está separado de Dios, no puedes acercarte porque Dios es santo y porque nosotros somos pecadores. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios tiene que levantar un hombre, que es Jesús, que vaya a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados para poder perdonarnos y que se convierta en nuestro Salvador. Porque una persona que no ame a Dios, una persona que está en pecado, es una persona que quizás en esta vida no le pasa nada, vive igual que todos los demás, y el problema no está en esta tierra. El problema está que lo que Dios está anunciando, y que mucha gente no cree, es que después de esta vida, al momento de morir, hay solamente dos lugares. O hay un lugar de paz y bendición en el cielo con Dios, o hay un lugar de tormento que se llama infierno. Y hay gente que no cree en esto. Así como hay gente que no cree en Dios, menos va a creer a veces en el infierno. Pero la Biblia me dice que alguien que llega al infierno es alguien que va a estar por la eternidad quemándose, sufriendo, porque no quiso saber nada de Dios en esta tierra y no sabrá de nada de Dios después de esta vida. Y Él se convierte en Jesús, en el Salvador. ¿De quiénes? De todos aquellos que reconocen su condición y que quieren ser cambiados y transformados. Y es por eso que Pedro está diciendo a aquellos que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, que han alcanzado, dice ahí, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y esto es importante porque ¿cuántas veces ustedes al leer la Biblia han pensado en nombres que vienen en la palabra de Dios y que nos admiramos de su fe? ¿Sí? Pensemos ahorita principalmente en los discípulos. Uno escucha, o más bien le escucha o lee la Biblia y te das cuenta en la vida de estos hombres cómo tuvieron fe, cómo siguieron adelante, cómo caminaron con Jesús. Y muchas veces eso puede a lo mejor hacernos pensar y decir: qué bárbaros, si yo tuviera la fe de Pedro. O vemos la vida de Pablo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto a Pablo así como que, bueno, híjole, para mí Pablo es como que el top, el mejor, el ejemplo a seguir después de Jesús? Claro, si yo tuviera la fe de Pablo, si yo tuviera la fe de Esteban, y a lo mejor vemos esos hombres que vienen en la Biblia, que su fe es inquebrantable. Cuando vemos en Hebreos 11 y vemos la fe de estos hombres, los héroes de la fe, igual te quedas asombrado. Pero lo que está diciendo Pedro en esta porción es: a los que ven alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y esto me hace entender algo. Pedro nos hace ver que la misma fe que ellos tienen es la misma fe que nosotros tenemos. No hay otra. Ahora, aquí la palabra fe no me habla de creer la fe de los milagros, sino aquí me está hablando esta fe de lo que hemos creído en el mensaje verdadero.
¿Han escuchado que a alguien le preguntan, disculpa, ¿cuál es tu fe? Y tú dices, mi fe es cristiana, o mi fe es en Dios, es lo que creo, es el evangelio. Entonces lo que está diciendo Pedro es la misma fe que él tenía, la misma fe de Pedro, la misma fe de Pablo acerca del evangelio, es la misma fe, y me dice algo, es preciosa. Y creo que nosotros deberíamos de valorar como cristianos la fe que hemos recibido, el evangelio que hemos recibido de parte de Dios. Un evangelio de amor, un evangelio de salvación. Y entender que lo que nosotros recibimos es una fe preciosa. Y que a lo mejor muchas veces no la valoramos. Simplemente pensamos de que soy cristiano, pues soy salvo, estoy en la iglesia, un día estaré con Él para siempre. Pero creo que tienes que valorar el evangelio que has recibido. ¿Qué tanto valoras el evangelio? ¿Qué tanto amas el evangelio? Tanto amarlo como para recibirlo, como para poder también compartirlo a los demás. Y luego dice, otra vez voy a volver a leer el versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, ¿a quiénes? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y luego hay un saludo que dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y hay dos palabras también importantes. ¿Qué significa la palabra gracia? La palabra gracia significa regalo o un favor no merecido. Y yo quiero que pienses y medites en eso. ¿Qué es lo que tú has recibido? ¿Qué es lo que has recibido de parte de Dios que no mereces? Y tenemos que decir que todo, ¿no? Todo lo hemos recibido de Él. Cuando hablamos de gracia, tenemos que hablar del amor de Dios para nosotros. Cuando hablamos de gracia, tengo que ver de su favor, de ese regalo que Dios te ha dado. Y si yo les preguntara en este momento, que me ayuden a recordar o a decirme qué regalos hemos recibido de parte de Dios, ¿qué podríamos decir? Hablando de su gracia, ¿qué ha recibido? ¿Quién me dice? Una, salud. ¿Qué más? Vida eterna, claro que sí. ¿Qué más? Misericordia. ¿Qué más? Perdón. Salvación. ¿Qué más? Amor. ¿Qué más? ¿Qué más hemos recibido de Dios? A ver, díganme, iglesia, si saben qué hemos recibido de Él. Los que nos ven por transmisión van a decir: la iglesia no sabe. No, es que les da pena, ¿verdad? Amor, perdón, salvación, vida eterna, redención, bendición, gracias, bendición, claro. ¿Qué más? ¿Qué tipo de bendición? Paz, misericordia, dijeron ahorita, justicia, ¿qué más? Gozo. Todo lo que hemos recibido, que Dios nos ha dado, es a través de su gracia. Y creo que muchas veces se nos olvida agradecerle por todos esos regalos inmerecidos. Una cualidad de alguien que está lleno del Espíritu Santo es alguien que sabe darle gracias a Dios por todo y en todo. Y muchas veces pareciéramos que ya nos acostumbramos. Algo que mencionábamos hace tiempo, cuando pasamos lo de la pandemia, es cuando vimos a mucha gente con lo del COVID y que uno de sus problemas tan grandes era que no podía respirar. El comentario de mucha gente es: siempre nos levantamos, siempre respiramos, que cuando llega un momento donde no puedo respirar, uno valora lo que Dios te da, la oportunidad y el privilegio de poder respirar. Así somos muchas veces. Como tengo tantos años, 50 años de pararme todos los días, es común pararme.
Tengo 50 años de respirar, es común respirar. Tengo 50 años comiendo y muy bien, es normal comer. Pero muchas veces se me olvida que todo eso es porque Dios me lo ha dado, porque me ha bendecido, porque es un favor inmerecido, simplemente el trabajo. Ahora, puedes tener un buen trabajo, pero si no tienes salud, ¿cómo vas a trabajar? Entonces, todo esto me habla del favor que Dios me ha dado. Y todo esto me habla de su gracia. Y todo esto me habla de un amor que no merecemos. O sea, nosotros le hemos fallado a Dios, le hemos sido infiel, le hemos traicionado, no le obedecemos. No nos comportamos como hijos, como deberíamos de ser hijos. Y aún Él permanece fiel, y eso es una bendición. ¿Saben cuál es la mayor, creo que gracia que podemos decir? La mayor, bueno, hay muchas, ¿verdad? Como estaba mencionando, pero yo creo que una que es muy especial es ser llamados hijos de Dios. Es un privilegio y un favor que no merecíamos, porque ni con todo el dinero, ni con cualquier cosa que hagamos, me podía dar el derecho de ser llamado un hijo de Dios. Y simplemente porque creí en Él, Él me dio ese privilegio de ser llamado un hijo de Dios. Es porque Él me lo ha permitido. Entonces, hay tantas cosas en nuestra vida que no valoramos, que no se nos olvida que es por su gracia, que es por su misericordia. No sé, a lo mejor incluso aquel que tiene la bendición de ser papá y tiene hijos, a lo mejor lo ve normal porque ya tiene hasta 3, 4, 5 y no sabe ni qué hacer con ellos, ¿verdad? Pero hay gente que no tiene, que no puede. Y entender que aún eso es un favor que Dios nos permite. Y eso se llama bendición. Es gracia. Es algo que no merecemos. Es un favor no merecido, la gracia. Y la otra parte del saludo es gracia y ¿qué? Y paz. Y cuando hablamos de paz, me habla, el sentido de la palabra es juntar dos cosas. Eso es la palabra paz, juntar dos cosas. ¿Por qué? Pues están separadas. Y eso me muestra cómo el hombre y Dios estaban separados, separados por el pecado. Cómo tú y Dios estaban separados por tu pecado. Cómo era imposible que te pudieras acercar a Él. Pero ahora, a través de lo que Dios ha hecho, otra vez por su gracia, a través por su justicia, a través por su amor, ahora puedo acercarme a Dios confiadamente. Y creo que eso también es una bendición. Otra vez, no lo valoramos. Se nos hace muy común el decir, yo me puedo acercar a Dios, pero era algo imposible para nosotros. Era algo imposible que tú te pudieras acercar a Dios. Él lo tuvo que hacer para traer esa reconciliación. ¿Por qué paz? Porque éramos enemigos. Porque el pecado, porque tu mentira, tu engaño, porque el pensar mal, el actuar mal, el robar, el matar, los vicios, todo eso te separan de Dios, porque Dios es santo. Y estábamos perdidos nosotros, y no había posibilidad que nos pudiéramos acercar a Dios. Sin embargo, Él lo ha hecho. Y a través de nuestro Señor Jesucristo y Dios nos ha reconciliado. Por eso tiene mucho sentido. Otra vez, muchas veces leemos la porción y decimos gracia y paz a vosotros, amén. Sí, pero esa paz tiene mucho sentido. Y esa paz es lo que Dios ha hecho. Y entonces dice ahí en el versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas. Y esto es importante, porque esto me habla de que puede ser mucho más grande. Ahora, ahí puede decir, ¿cómo puede ser mucho más grande esa gracia y esa paz si Dios nos lo ha dado todo? Dice ahí, sean multiplicadas, ¿dónde? ¿O cómo? Dice,
en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y la invitación es esa. Hay gracia, un favor que no merecíamos. Hay paz, una reconciliación. Pero la idea que Pedro tiene en esa salutación es que día a día tú le puedas conocer mucho más de su gracia, de su amor y de su misericordia. Y lo que nos invita el día de hoy, que con eso vamos a terminar el día de hoy, es con una invitación a conocerle, con una invitación de estar cerca de Él, de caminar con Él. Me llama mucho la atención que Jesús nos dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Eso es muy interesante, porque es fácil decirle a Dios Señor. Ah, sí, Señor, claro, Dios. Y él es muy claro y muy preciso y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. En otra porción Jesús nos dice: ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te pido? No me obedeces. ¿Cómo que soy tu Señor? ¿Cómo me dices que tú eres mi esclavo, mi siervo, si no haces lo que yo te estoy pidiendo? Y entonces Jesús les va a decir, dice, y muchos me van a decir: Señor, pero estábamos en la iglesia, íbamos los domingos, íbamos los martes, además hasta el culto de jóvenes iba. Y hasta puedes decir, echamos fuera demonios y profetizamos y todo. Y Jesús les dice: y entonces yo les voy a decir: nunca te conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. Y esto me habla de un conocimiento. El venir a la iglesia no te hace cristiano, lo estuvimos viendo. El leer la Biblia, el cargar una Biblia, el traer una Biblia, no te hace un hijo de Dios. Tienes que entender que no es por lo que hacemos, sino Él ya lo hizo todo. Por eso dice gracia y paz. Porque conforme tú más le conozcas, vas a darte cuenta de lo más que Él ha hecho por ti. Y la idea es esa: que la iglesia el día de hoy pueda entender que Dios te ha cambiado, una nueva criatura, ha cambiado tu nombre, te ha dado un propósito. Que puedas entender que Él te está invitando a que le sirvas, que Él te está invitando a hacer y te está enviando a predicar su palabra, pero te está haciendo un llamado a conocerle, a tener una intimidad, a buscarle. Por eso para nosotros es muy importante el empujarles, el motivarlos a hacer su devocional. Ahora, cuidado, porque el agarrar una libreta, leer una porción y sacar lo más importante, eso no es conocer a Dios. Este conocimiento que está hablando no es conocimiento de, ¿cómo se le llama? Conocimiento de información, sino habla de un conocimiento de intimidad, donde tú puedas decir: yo le conozco a Dios. Tengo una pregunta, y yo sé que la mayoría somos cristianos, ¿no? Los que estamos aquí, sin mentir, porque estamos en la iglesia y la mentira es mala. Si alguien te pregunta: ¿conoces a Dios?, ¿tú le dirías: sí, yo le conozco? ¿Realmente puedes decir: le conozco? Creo que es una pregunta muy, muy importante, que hoy estaba yo meditando en ella. Como cuando te dicen: ¿conoces a tal jugador de fútbol, no? ¿Conoces a Messi? Ah, ¿cómo no? ¿Conoces a Cristiano Ronaldo? Ah, claro que sí, lo conozco. ¿Y cómo lo conoces? Bueno, lo he visto jugar. Eso no es conocerle, eso lo he visto, sé de él. ¿Sí me explico en el ejemplo? La pregunta es: ¿conoces a Dios? El conocer a Dios es aquel que, es como si dijera: ¿conoces a tu papá? Claro, todos los días ahí está en la casa, y sé lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que come, lo que no come.
Si ronca o no ronca. Yo lo conozco, claro que sí. Convivo con él. La pregunta es, ¿y de esa manera conoces a Dios? ¿Sabes lo que le gusta a Dios? ¿Sabes cómo habla? ¿Sabes lo que Él quiere que hagas? ¿Sabes cómo te dice de cariño? ¿Sabes lo que tiene preparado para ti? ¿Sabes que está contigo siempre? Creo que es una pregunta para meditar el día de hoy. Sería muy fácil decir, ¿cuántos de ustedes le entregaron su vida a Cristo? La mayoría, ok, qué bueno. Pero ¿cuántos le conocen? ¿Cuántos tienen una intimidad con Él? ¿Cuántos están dispuestos a vivir para Él? Nada más. Creo que esta carta nos va a ayudar a entender eso. Llegar a conocer a Dios más. Va a haber un grupo de maestros que van a querer engañar y van a decir, no, 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 no creas en Jesús, no, no, no es Dios. La gente te va a decir, ¿cómo sabes que Jesús es Dios? ¿Cómo sabes que Él es Dios? ¿Cómo sabes que Dios existe si no lo ves? Ahí debes saber, le conozco. Estoy con Él. Todos los días platico con Él. Todos los días estoy con Él. Toda mi vida se rige en Él. Creo que hoy nos llama a Dios a conocerle cada vez más. Por eso dice ahí, gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Quiero ver si, creo que había... No, se me fue tenía un versículo en una versión diferente que quería leerles. En una versión dice que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crezcan en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. En otra versión dice, les pido a Dios que los ame mucho, esa es gracia, y les permita vivir en paz y que ustedes estén siempre dispuestos a conocer más de Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y creo que a eso nos referimos. Que tu corazón esté hoy dispuesto a conocer más de Dios. Que no digas, ya le conozco, ya me lo sé, siempre lo he escuchado. No, que tú anheles más y más con Él.